Se está cortando la comunicación, muy amada Mishpajot, pero bueno, esencialmente ya les dijimos lo que es lo más importante. Las grandes figuras de la historia, científicos, grandes pensadores, todos son judíos, incluido Napoleón era judío, entonces siempre que veamos a próceres de la historia, gente famosa, bien dotada, son hijos de Abí el Joje Todopoderoso, son hermanos nuestros, entonces ese es un punto muy interesante del cual partir para reconocer a nuestra gente, a nuestros judíos. Y todo lo demás que diga la historia, ya reconoces judío, entonces si lo ponen como marica o como que tenía efebos o como que era un maricón muy inteligente y muy pensante, no hay nada de eso, muy amada Mishpajot. Por otro lado, les queríamos decir, cuando los griegos utilizan muchas historias metafóricas que nosotros utilizamos y que ellos utilizaban como metáforas para explicar determinados fenómenos que pasan dentro de los seres humanos. Entonces muchos de estos, eh, eh, muchas de estas metáforas y que si Zeus y el dios del tiempo y el dios de no sé qué, hacían determinadas, no sé, por ejemplo, ellos no los llamaban dioses, ni el dios Zeus, ni el dios quién sabe qué. Es como aquí en México que pensaban, ellos trataban de explicarse, de entender el origen de todo. Entonces ellos pensaban que un dios les mandaba la lluvia, que otro dios les mandaba el sol, que otro dios les mandaba el calor. Entonces, pero era porque tenían ignorancia, obviamente tenían ignorancia completamente de la Biblia, entonces era la manera, así se hace la filosofía, es explicarse el origen de todo, es tratar de encontrar el origen de todo haciéndose cuestionamientos. Pero ellos, o sea, no lo hacían así de manera, es que el dios maya del maíz era una cosa mala y no, eso procedían a hacerlo por ignorancia. Entonces decían, hay un dios para el maíz y hay un dios del agua. Entonces los Sheidim, Roma, se fueron a meter ahí esos dioses para decir que esos dioses los pusieron ellos y que fueron ellos. Quien los puso fue la ignorancia de los mayas, la ignorancia bruta o la ignorancia total de la Biblia, pero no había semejantes dioses ahí. Es así como cuando precisamente como cuando creemos en Santa Claus, porque utiliza a nuestros padres. Santa Claus era una persona que era dadivosa y daba juguetes y daba comida y daba cosas a la gente pobre. No recuerdo cómo se llama este personaje, entonces entendamos que esos supuestos dioses, que son demonios, tratan de meterse a la ignorancia de la gente en cuanto a esos ídolos, que si el dios del maíz y que si el dios del agua, eh, ellos son los que se meten ahí, tergiversan y dicen, es que el dios del maíz era muy malo y era un sheidim. No, era la ignorancia de la gente, ahí no había nada en realidad. Es que es como cuando somos niños, oye, pues de dónde está lloviendo y de dónde viene la lluvia, o de dónde vino tal rayo, ¿no? Ah, bueno, pues es que los griegos decían que era Zeus, pero no era Zeus, ¿no? Ellos estaban haciendo filosofía. Por eso cada quien tenía sus propias explicaciones a donde se metieron los Sheidim y Roma a reforzar eso de que son los dioses de ellos y que son Sheidim. No es así, o sea, los Sheidim se pueden meter hasta en un plato, en una cosa material, en lo que sea, en todos están metidos buscando reconocimiento. Entonces es muy importante que no les demos lugar ni a nuestras fiestas de diciembre, ni a nuestra rosca de reyes, ni a las explicaciones que buscaban los mayas para entender el origen de los fenómenos naturales, porque eso era lo que hacían ellos, era filosofía maya. A ver, los filósofos griegos, que si todo empezó por el fuego, que si la vida empezó por el agua, que si la vida empezó, ellos estaban cuestionando, tratando de hallar el origen de todo, porque, como dice la Biblia, vi al Joje Todopoderoso, volteó su cara y nos dejó, bueno, los dejó ustedes, a mí no, sin Biblia, sin las fiestas bíblicas, en fin. Entonces era la gente, los seres humanos trataban de encontrar el origen de todo cuestionándose. Entonces, eso es como debemos de entenderlo y debemos de sacar nosotros a los malditos Sheidim
de todo esto, de todas las explicaciones, de toda la ciencia, de todo tenemos que sacar a Roma con sus malditos demonios, con los que pretenden cubrir y meterle, como decimos, ¿no? Paja y paja. Tienes un problemita así chiquito y le vas echando una capa de paja y otra capa de paja y otra capa de paja y otra capa de paja hasta que no se ve. Eso es lo que quieren hacer ellos. Ellos quieren que veamos dentro de la filosofía griega, dentro de la filosofía maya, dentro de los científicos, dentro de miles de cantidades de vírgenes, dentro de Shiva, este, Buda, Isis, Horus, no sé qué tantas porquerías quieren opacar. Son capas y capas y capas con las que quieren tapar nuestra imagen, nuestra historia. No vamos a permitirlo. Entonces, pues es importante que lo tengamos claro y que nosotros saquemos a la presencia de Sheidim, de nuestra creación, bueno, pues de la creación de Abí el Joje Todopoderoso, que dejemos de ver Sheidim en todos lados y eso es todo. Hablaba yo en la noche con mi hermano y nosotros fuimos niños muy felices que disfrutamos mucho de Navidad. Entonces hablaba yo con él y yo le decía, ¿tú estabas pensando en Shiva o en Buda cuando éramos niños? ¿O estabas pensando en un duende cuando vimos a Santa Claus? Obviamente no. Entonces, ¿qué importa entonces si Shiva o si Buda o si Horus en esas fiestas ni quien los conozca? Les decía, yo sé de estos temas porque había el Joje Todopoderoso, me llevó a conocerlos, pero si yo no hablara del budismo o si yo no hablara de Shiva, la gente no los distingue. Dicen, Buda vino desde hace mucho, ni saben quién es y se compran un Buda, lo llevan a su casa, pero no lo están venerando, ni mucho menos, sino pues ven un objeto de moda y ahí se queda el objeto de moda y punto, o un objeto decorativo, ¿no? Entonces lo importante son las acciones que hace la gente dentro de determinadas figuras en donde los Sheidim se quieren meter y que la gente los honre, no. O sea, mientras tengas una figura de Buda, pero no hagas absolutamente nada, nada de rendirles pleitesía, ni reconocimiento, ni nada, no pasa de ser una simple estatuilla que esté ahí. Pero si tú piensas que estás viendo ahí a un dios que te va a hacer favores, bueno, entonces ahí va a entrar un Sheidim que va a agarrar a Buda o que va a agarrar tu título profesional o si agarraste una rama no sé, de un árbol y tú piensas que esa rama del árbol te está protegiendo, lo que va a pasar es que se va a meter ahí un Sheidim y va a tratar de aprovecharse de la ignorancia para empezar a ejercer poder dentro de ti. Si agarras una piedra, los cuarzos son de la creación de Abí. Si agarras un cuarzo y piensas que el cuarzo te está protegiendo, entonces estás idolatrando ese cuarzo y es probable que un Sheidim entre a ese cuarzo. Pero el cuarzo no tiene la culpa. O sea, el cuarzo ni fu ni fa, el cuarzo es un mineral. Entonces, eso es lo que está en la mente y a la mente es a donde entran los Sheidim para confundir. Entonces, depende de la gente lo que hace con las cosas, lo que hace con la creación de Abí. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer va a ser dejar de ver Sheidim